hay entre los hidrógenos y la distancia que hay entre el hidrógeno y el oxígeno es lo que le permite a la molécula del agua interactuar de una cierta manera entre otras moléculas de agua y generar ciertas interacciones entre ellas, que si bien, como vamos a ver más adelante, son interacciones débiles, se forman tantas que esa gran cantidad de interacciones favorece que la molécula se encuentre en estado líquido a temperatura ambiente, ¿sale? Ahora, esta geometría de la molécula del agua también es importante porque no es una molécula lineal. Normalmente la molécula del agua es una estructura, digamos, tetraédrica virtualmente. ¿Qué quiere decir esto de tetraédrico? Que está formando una figura de 4 vértices, ¿va? Ahora, la estructura tetraédrica perfecta, digámoslo así, está basada en el átomo de carbono. Sin embargo, la geometría de la molécula del agua, derivada de este ángulo de separación entre los hidrógenos y la distancia entre el oxígeno y el hidrógeno, favorecen que la geometría general de esta molécula sea muy similar a la del átomo de carbono. Entonces, también es una geometría tetraédrica y esta, a su vez, también tiene que ver con el hecho de las interacciones que se pueden formar entre otras moléculas de agua. ¿Sale? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, Profe. Seguros. Seguros, sí, porque profe. acuérdense, de hecho, ya si checaron el Classroom, ya puse los lineamientos del examen, ¿va? Entonces, el examen va a ser el jueves, ya habíamos quedado, ¿sí? Entonces, no quiero dudas ahorita para que no haya dudas durante el examen. Ahora, fíjense bien en la imagen de la geometría, precisamente que les pongo es la imagen del medio. Y si se fijan, se pone al oxígeno como el centro de la molécula, ¿va? Mientras que ambos hidrógenos se colocan como 2 puntos de los vértices de la figura de la geometría tetraédrica de la molécula, ¿va? Los otros 2 puntos de los vértices se ilustran también, pero ahí no colocan nada, ¿va? Entonces, si se fijan, el centro del oxígeno no tiene carga, no hay ningún símbolo que represente alguna carga en la estructura. Por otro lado, si nos fijamos en los hidrógenos, ¿qué símbolo tienen? Positivo. ¿Sale? Eso quiere decir que la molécula del agua, por cuestiones que vamos a ver más adelante, los hidrógenos quedan con carga positiva. ¿Sale? Los otros 2 vértices de la geometría tetraédrica del agua, de la molécula, ¿qué carga tienen? ¿Negativos? Negativos. Entonces, de alguna manera, hay un lado de la molécula que va a tener carga negativa y otro lado de la molécula que corresponde a los hidrógenos que van a tener carga positiva. ¿Sale? Entonces, si se fijan, la molécula va a tener 2 cargas al mismo tiempo. ¿Va? Entonces, esto es importante porque esta propiedad del agua, el hecho de que posea 2 cargas, también tiene relevancia con una de las propiedades que es conocida, que hace famosa el agua, que es que se conoce que el agua es el disolvente universal. Y vamos a ver que eso es cierto, pero solo para ciertas moléculas. Y tiene que ver precisamente con la presencia de estas 2 cargas, una positiva y una negativa, en la molécula de agua. Entonces, aquí lo que les pongo es la comparación precisamente entre la geometría de la molécula del agua y la geometría de otros compuestos. Yo les mencioné que la geometría tetraédrica perfecta
estaba basada en el átomo de carbono. Entonces, la figura que tengo en medio precisamente hace alusión a un compuesto de carbono, el compuesto orgánico, en teoría, más simple del carbono, que es un alcano, ¿sale? Y este es el metano, ¿sale? Entonces, la geometría del metano también es tetraédrica, con el carbono en el centro, y los 4 hidrógenos a los que está unido están formando cada uno de los vértices y el ángulo de separación es de 109.28 grados aproximadamente. Entonces, si se fijan, el ángulo de separación del agua es muy similar, está cercano a este. Entonces, el hecho de que el ángulo de separación de los hidrógenos en la molécula de agua sea cercano al ángulo de separación de los hidrógenos en la molécula de metano, es la razón por la que se supone el agua posee todas estas características, todas estas propiedades físicas, ¿sale? Por otro lado tenemos a la molécula de metano, ¿sale? La última a la derecha, con el nitrógeno. Si se fijan, el nitrógeno trataría de ser un centro aquí, sin embargo no lo es. Está un poquito más inclinado hacia uno de las... hacia un lado de la figura. Por tal, la geometría tetraédrica tampoco es perfecta, pero si se fijan, el ángulo de separación entre los hidrógenos también es similar al ángulo de separación del metano, ¿sale? Entonces, esta característica de la molécula del agua es como la más relevante en términos biológicos, ¿sale? En cualquier otra perspectiva, probablemente sean otro tipo de características las que tomen relevancia, pero en términos biológicos es esta, ¿sale? Y entonces, teniendo todo esto claro, vamos a tratar de ir desglosando cada una de las características de la molécula del agua para ir entendiendo las propiedades físicas. Entonces, el enlace, vamos entonces a hablar ahora de la manera en cómo están interactuando el oxígeno y el hidrógeno en la molécula. ¿Cuántos tipos de enlace conocen ustedes? A ver.